Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià. De la mà de Josep Puigades, així comença València Maig. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts de nou a València Maig. Avui és 5 de maig de 2017. Senyors, de 2017. Jo ja estic tirant cap arrere. Estem així en la Play Radio, en la 107.7 de la freqüència modular. Recorden que som l'última paraula del dial, però no per això som la menys important. Al contrari, som els que tenim l'última paraula. Avui, 5 de maig de 2017. Són les 8:30 passadetes un poc. Anem a parlar amb tots vostès en Lourdes Bretones, que és periodista, pertany a és de l'executiva de Mujeres Periodistas del Mediterrani. Lourdes, bona nit. Bona nit. I tenim així també nosaltres a Jaume Hurtado, que és el secretari general de Som Valencians. Què tal? Bona nit. Bona nit. En principi anem a parlar en Salvador Navarro, que és el president de la CEF, la Confederació Empresarial Valenciana, sobre com es afectarà als valencians les eleccions franceses. Si guanya Le Pen, si guanya Macron, com quedarà la cosa. Després també sobre el corredor càntabro-valencià, que ens explicarà què és i en què consisteix, i després parlarem un poc dels pressupostos generals de l'Estat. Avui tindrem l'opinió de Josep Lluís Torró, que ens parlarà sobre això, els pressupostos generals de l'Estat i el vot que no ha tingut per part de Compromís i sí del PNB. També estarem pendents de que a partir del dia 15 no es podrà aparcar en el carril bus. S'ha aprovat en l'Ajuntament de València i no es podrà aparcar. Estarem també pendents de les enquestes que situen a Vicent Marçà, suspès per tots els valencians, i també el conseller Vicent Marçà, suspès per tots els valencians, inclús pels votants del Partit Socialista del País Valencià i també de Podemos. Parlarem sobre un homenatge que li vol retre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a Joan Fuster. Si vostès se preguntaran, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a Joan Fuster, sí, el seu tema sí, però tot això serà a lo llarg d'esta hora que tenim per davant. Comencem parlant en Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana. Salvador, bona nit. Què tal? Bona nit. Salvador, ràpid, anem a entrar a matar. Com ens afecta als valencians les eleccions del pròxim, de la pròxima setmana dels francesos? El partit de Le Pen o el partit de Macron? Com ens afecta cadascun dels programes? Bueno, cada uno son totalmente distintos. De hecho, lo que es el reformista liberal Macron, en principio la intención o lo que pasa es que esto en las encuestas es una cosa y luego la realidad es otra, pero en principio traslada mucha más tranquilidad, más certidumbre a los mercados y unas expectativas positivas. Yo tengo que recordar que Francia es el 14% de lo que estamos exportando en estos momentos. Recuerdo que la Comunidad Valenciana está siendo la segunda en el liderazgo de exportaciones, y sobre todo que arroja una balanza comercial positiva para la comunidad de más de 1.200 millones. Por tanto, yo creo que a la otra parte una intervención mucho más proteccionista, como es la de Le Pen, en el que ciertamente la inseguridad que puede trasladarse en base al programa, que aunque ya no están hablando claramente de abandonar el euro y estas cosas, pero es una propuesta que mantienen ambigua. Por tanto, en pocas palabras, en estos momentos lo que en general necesita Europa es una apuesta por el modelo de Europa, que hay que reformarla, hay que construirla, pero yo creo que en este mundo tan globalizado mejor ir acompañado de la mano de Europa que ir solos. Una dada que has donat era sobre el 14% de l'exportació a França. Això equival, en el que has dit després, 1.200.000 euros? No, ese es el saldo. Las exportaciones realmente, nosotros tenemos un índice de exportaciones alrededor de 28.000 millones en el 2016. Francia son 3.300 millones. Pero eso diga, de lo que exportamos sobre lo que importamos tenemos una balanza comercial positiva de 1.200 millones. O sea que es un mercado muy importante conjuntamente con el alemán y el inglés, que suelen ser ya en estos momentos en torno a un 60%. La taula. ¿Alguna pregunta? Pues efectivamente, si gana Le Pen, que aunque las encuestas están para no creérselas, si gana Le Pen,
lo haría por una diferencia mínima, pero desde luego las exportaciones valencianas sí que se verían muy resentidas, porque entre otras cosas no olvidemos que la agricultura valenciana tiene su igual en la agricultura de Marruecos, y Marruecos es un socio preferente de Francia, con lo cual si todos los años vemos cómo camiones con fruta valenciana y con verdura valenciana son volcados en las fronteras francesas, pues mucho me temo que si gana Le Pen esto se verá agudizado. Podem... De todas maneras, perdona que te incida, Le Pen ya no es Le Pen y no quiere ser Le Pen. De hecho, están esforzándose mucho en la campaña en que sea Marine, y hablan de Bleu Marine y hablan de Je vais Marine, no hablan nunca de Le Pen. Están intentando separarse de la imagen de su padre, y está haciendo un discurso más feminista, más de libertad. Incluso hay mucha gente que antes votava a l'extrema izquierda que va a l'extrema derecha. Ara parlarem sobre el que en concret el sí de cadascun dels candidats, però Salvador Navarro, els valencians també demanem respecte a Europa que se'ns protegís, que siga una agricultura protegida, un comerç protegit davant de països tercers. França estaria fent el mateix que nosaltres reclamem. ¿M'has sentit, Salvador? Socio preferente de Francia, Marruecos es un socio preferente de Europa. No solo de Francia, es de Europa. Por tanto, yo creo que es bueno también que Marruecos sea un socio preferente de Europa, porque, entre otras cosas, es la puerta de entrada y salida de África, un continente que a futuro va a tener mucha importancia a nivel económico. Por tanto, creo que es bueno que Marruecos sea un socio preferente. Eso sí, a nivel de competitividad y a nivel de competencia, todos en las mismas condiciones. Yo creo que esa debe ser una de las cláusulas de Europa, que si hay un país que pide protección, también Europa debe protegerse contra ese país. Home, però si necessita tots en les mateixes condicions, està clar que la mà d'obra a Marroc no és la mateixa que la Comunitat Valenciana, per tant, a partir d'ahí... No, ni la mano de obra, ni tampoco el control que hay sanitario, ni nada. O sea, y si me permitís un apunte más, el corredor mediterráneo, que lo va a pagar mayoritariamente España, si sale de Algeciras y sale con la mercancía de Marruecos, la agricultura valenciana, la agricultura murciana y la agricultura de Almería se va al traste, porque van a tener preferencia a los productos marroquíes. Primero, porque son mucho más baratos. Segundo, porque es una agricultura más extensiva, y porque la mano de obra es muchísimo más barata. Entonces, claro, encima de que los valencianos vamos a pagar el corredor mediterráneo, que Marruecos no va a poner un céntimo en ese corredor mediterráneo, le vamos a dar una autopista libre. Yo creo que, en fin, que ahí sí que es cierto que es socio preferente de Francia, sí que es cierto que ha firmado acuerdos preferentes con la Unión Europea, pero en fin, yo creo que siendo un tercer país, España tendría que tener más derecho a tener una agricultura más, como si dijéramos, más elegida, más protegida que Marruecos. No, pero hay un tema que, aparte, que si el corredor mediterráneo va a ir a Algeciras, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Europa, deja a Valencia, a Murcia y a Almería fuera del corredor. Claro. Y eso es lo que está pasando. Aparte que la agricultura valenciana le ha dado mucho ingreso a la población valenciana, ha dado valor a las tierras, y ahora mismo vas a comprar fanicaes de tierra valenciana y está muy barato, y eso hace que la gente pierda poder adquisitivo y que cualquiera pueda venir a comprar. Hay que tener en cuenta otra cosa, que la agricultura marroquí, que es exactamente igual que la agricultura valenciana, es más tempranera. Sí, por la climatología. Por el clima és més temprano. Sí. Con lo Anem a continuar parlant amb Salvador Navarro. Salvador, un dels projectes que està apostant molt la Confederació Empresarial Valenciana és sobre el corredor, ja que estem parlant de corredors, del corredor càntabro-valencià. És el gran desconegut. ¿Es podries explicar això? ¿De qué va? Sí, bueno, es muy sencillo. Es el gran desconocido y el que tiene un valor estratégico para los puertos de la comunidad, principalmente de Castellón y de Valencia, porque Alicante tiene una salida más directa hacia Madrid, pero que permite conectar el eje cantábrico con el Mediterráneo. Y yo recuerdo que los puertos de Valencia
no de Valencia, aparte que el de Valencia es el número uno del Mediterráneo, entre los puertos de la comunidad se manejan los contenedores de import-export el 42% del total nacional. Por tanto, que conectemos los empresarios, tengamos una capacidad de conexión con el eje cantábrico y que a su vez el eje cantábrico, que es potente en determinados productos, conserva, metal y sobre todo también automóvil, que tenga la posibilidad de que todas esas mercancías disponer de una vía férrea, como es la propuesta que hay por parte de la Confederación, una conexión del Cantábrico al Mediterráneo vía conexión férrea, yo creo que eso es una importancia sublime para la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido tiene dos importancias los corredores. El corredor mediterráneo, yo recuerdo que el corredor mediterráneo, el 42% de la producción hortofrutícola de España está concentrada en Alicante, Murcia y Almería. Por tanto, los productos los tenemos, lo que tenemos que hacer es que haya una inversión y una infraestructura adecuada, tanto para conectar Europa como para lo que es conectar con el Cantábrico. Pero además, es que además el corredor, la conexión del corredor mediterráneo con el corredor cantábrico es importantísima porque se rompe también la radialidad, la concepción radial de las infraestructuras, y hace que se conecte el puerto de Valencia y Sagunto con el de Bilbao, que hace que haya una unión entre el Mediterráneo y el Atlántico, que la alternativa de algunas personas y del gobierno de Rajoy es unir el Mediterráneo, Barcelona, Madrid, Signes, en Portugal, también dándole un golpe letal al puerto de Valencia. Hace falta que los valencianos... Dime. Yo creo que en eso hay actuaciones que estamos haciendo y que estamos apoyando en este caso a la organización AVE. Estamos haciendo una actuación apoyando a lo que es la propuesta del corredor mediterráneo. Hemos hecho reuniones en Tarragona, en Murcia, en Villena. La próxima vamos a estar apoyando también esta propuesta de corredor en Almería, y esto es lo que tenemos que hacer los empresarios valencianos, una propuesta que, igual que con el corredor cantábrico, hemos demostrado a DIF que hay una serie de idas y vueltas de mercancía capaz de situarse en la vía férrea, y Adif ha hecho suyo ese informe. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir presionando, porque el primer error que cometemos nosotros mismos es tratar de hablar del corredor mediterráneo de Algeciras, Madrid, Zaragoza, Barcelona. Ese no es el corredor mediterráneo, es el corredor central. A partir de ahí, en ese sentido, yo creo que nosotros mismos debemos de dejar de hablar cuando relacionemos esa interconexión. Eso es un corredor central. El corredor mediterráneo es el que tiene más del 50% del PIB, más del 50% de la población conectado en el arco mediterráneo, que es una gran mayoría del PIB. Bueno, a mí, si me permite una puntualización, el proyecto del Santander Mediterráneo nació a principios del siglo XX y quedaban muy pocos kilómetros por hacer. Era una comunicación vía férrea. Luego, con la construcción del puerto de Bilbao, efectivamente dejó de ser Santander Mediterráneo y se apostó por Valencia-Bilbao, ¿no? Es un proyecto que decayó al final de los años 50-60, pero es un proyecto que ya estaba ahí a principios del siglo XX, porque se consideraba que toda la industria y toda la agricultura que había en esos momentos en el Levante español, en la Comunidad Valenciana y Almería y la zona mediterránea de Andalucía, tenía salida perfectamente por tren hacia el puerto de Bilbao y del puerto de Bilbao hacia el norte de Europa. Pero es un proyecto que en su momento se desechó, quedaban muy poquitos kilómetros de vía férrea por ejecutar, se desechó, y entonces, bueno, parece que ahora sí que se vuelve otra vez a tomar en cuenta esa vía, que sería una vía perfectamente complementaria al corredor mediterráneo real, no al corredor central. Sí, Salvador, parlem de pressuposts. Sí. Que ara anem a continuar parlant de pressupost en Josep Lluís Torró, però volem que ens facis un anàlisi sobre el no recolzament de compromís als pressuposts de l'Estat i clar, altres partits com el PNB o Coalició Canària i els altres que són canaris, però únicament recolzar els pressuposts han portat bona part de la tallada dels pressuposts de l'Estat i nosaltres no es jugàvem res, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, esto es una partida mercantilista absolutamente. Esto ha sido un contrato mercantil que lo ha ganado PNV y creo que también algo Coalición Canaria. Y posiblemente alguno más ganará por ahí, ¿no? Y demuestra de nuevo que los valencianos no hemos sabido jugar la partida, no hemos sabido tener visión estratégica, porque Compromís lo que tenía que haber hecho era en su momento haber apoyado
a Mariano Rajoy, por mucho que nos pese, porque será un contrato mercantilista, pero es que los demás lo han hecho. Por tanto, creo que ahora, sinceramente, y es una opinión muy personal, ahora no nos podemos quejar, lo que debemos aprender es a trabajar en equipo y con estrategia. Y repito, hemos tenido una magnífica oportunidad para que este contrato mercantilista que han hecho los demás, nosotros haberlo hecho, nosotros haber solucionado un problema de financiación autonómica que tiene esta comunidad, un problema de inversión de infraestructuras del Estado que tiene esta comunidad, y yo creo que los partidos políticos, todos en general, con una visión estratégica, todos tenían que haver apoyat. Cal recordar que Compromís anar a les eleccions dient que eren el partit valencianista i que anaven a possibilitar la major part de coses per a la comunitat valenciana que pogueren des de Madrid o des d'altres parts en el que estan. I clar, així el que ha jugat ha sigut més la ideologia en contra de Rajoy, la ideologia d'esquerres, la d'Esquerra Unida que està dins, la d'iniciativa... La culpa básicamente es de Mónica Oltra, que quiere mandar y quiere ser un poco el ala valenciana de Podemos en lugar de ser un partido valenciano. Mónica Oltra ha convertido Compromís en una sucursal de Pablo Iglesias en Valencia, en lugar de haber dejado que se negociara con Rajoy, porque tampoco aceptar los presupuestos de Rajoy ahora mismo es infumable y no se puede entender que los apoye los diputados valencianos del Partido Popular o de Ciudadanos, porque van en contra de Valencia. Lo que tenían hecho Compromís era ofrecer sus 4 diputados para que Rajoy, a cambio, hubiera invertido más en Valencia, porque cuando se invierte en Valencia, cuando se invierte en la economía valenciana, a España se lo beneficia. Cuando se invierte en el corredor mediterráneo, o cuando se invierte en el puerto de Valencia, o cuando se invierte en proteger la agricultura valenciana o la industria familiar valenciana, no se hace nada en contra de Valencia, de España, se hace algo a favor de Valencia y algo fuera de España. Claro, era triar entre lo malo, lo menos malo. Esto es ser inteligente. Ahí el Bloc y Compromís han metido la pata totalmente, porque con 4 diputados no nos vamos a ver nunca jamás en la vida en esta situación. Perdona, para poder... Pero con 4 diputados no era suficiente. La prueba ¿Cómo que no? Es que... Pero si con 5 no tiene un diputado. Tiene 5 el PNV. Pero date cuenta que ahora tienen que negociar, que nos va a salir carísimo el voto con el canario. Claro, que ahora tiene un diputado. Entonces, un diputado en Madrid, que son valencianos, lo podría haber tenido. Un diputado en Madrid de son valencianos hubiera hecho muchísimo por Valencia. Y esto a mí se me caería la cara de vergüenza y de hecho no sé Isabel Bonich lo que está haciendo, a qué está jugando, porque es que se le está riendo de ella Rajoy. No pinta nada esta mujer en Madrid. Continuarem parlant d'això. Salvador Navarro, moltíssimes gràcies per atendre'ns la telefonada i et deixem lliure. A vosotros, muchas gracias. Adeu. Y permitir que la voz valenciana se oiga también en la radio. Molt bé, gràcies. Gràcies. Adéu, bona nit. El que estàvem parlant és que Compromís no ha sabut jugar la seva baralla i ser un partit valencianista, sense mirar dreta o esquerra. Un partit valencià. Si hagués sigut un partit valencià ja hauria sigut positiu. Però és que han preferit ser un partit d'extrema esquerra. Han preferit ser un partit de Podemos, un partit de servici de Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias diu això, pues ells diuen això. No, y aparte de Compromís, pues también el Partido Socialista a la Comunidad Valenciana pues no la defiende como debiera defenderla, siendo los representantes de los ciudadanos valencianos. Pero es que, vamos a ver, está gobernando, ¿quién gobierna en España? Gobierna Rajoy, ¿verdad? Y necesita el apoyo del PNV. Y así el PNV le apoya. Pero los diputados valencianos del Partido Popular, que son bastantes más que los del PNV, no han abierto la boca, no han dicho a Rajoy, pues mira, yo igual no te voto ese día. Que lo podían hacer también. Decir, mira, si a Valencia no nos hacéis ni caso, pues no te voy a votar, porque es que si a Valencia si no se invierte en Valencia, ¿quién me va a votar luego a mí en casa? Però una cosa que vull que expliqueu a l'audiència. Els pressupostos generals de l'Estat estaven aprovats sí o sí. No cal, ¿no? No. Quan més recolzament tinga, però té 6 vots més. No, vamos a ver, el Rajoy no tiene mayoría. No té la mayoría absoluta, això ja ho sé. Necesitan negociar con el PNV y con Coalición Canaria para que también voten a favor. Pero en eso tampoco se asegura la mayoría absoluta. Sí que se asegura la mayoría absoluta. Con el Canario ya con tiene el Canario 176. Tiene efectivamente. Claro, ese es el problema. No, el problema no, esa es la fuerza que tiene un diputado con 80.000 votos en Madrid. Esa es la fuerza que tiene un partido. Bueno, ese es el problema para la Comunidad Valenciana. Es el problema de la Comunidad Valenciana porque... que no ha sabido Vamos a ver, Toni Cantó baila muy bien, actúa muy bien, pero es que él no es un diputado valenciano. Él cuando se va a Madrid, cuando cruza... Bueno,
Cuando se va a Madrid, no, cuando está por el mundo, él no es valenciano. Y él vota lo que le dice Ciudadanos. Albert Rivera dijo en el diario Información de Alicante que era mentira que Valencia fuera la autonomía peor financiada de España. Dijo esto Albert Rivera. Y lo que es mentira es que no sea, que sea mentira. Valencia es la autonomía peor financiada, pero de toda la vida. El problema es que Albert Rivera juró y perjuró en los últimos años que él estaba en contra del cupo de los privilegios vasco y navarro. Y sin embargo ahora